Oye, Iter, y si tú estás aquí es porque sabes que no basta con ver, también hay que hablar. Y así nació este canal. Nació justo del momento en el que entendí que no podía quedarme callado, que tenía que hablar. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en el epicentro de una tensión internacional sin precedentes en Latinoamérica. El presidente Donald Trump ha dejado una frase que de verdad deja tensión en toda una región. No lo descarto. Cuando le preguntan si iría a una guerra a Venezuela, él menciona que pues no lo descarta, que pudiera ser posible. Esto no es una simple advertencia diplomática. Se está construyendo en verdad una crisis real. Trump, ¿y en qué contexto dijo en una entrevista? Fue cuestionado directamente sobre si descarta que la escalada actual, incluida acciones en alta mar y bloqueos petroleros, pueda llevar a un conflicto armado con Venezuela. Y la respuesta fue que no lo descarta. Lo que les mencionaba, esto significa la posibilidad de guerra que se mantiene sobre la mesa. Al mismo tiempo explica que no quiere hablar abiertamente de estrategia militar y que continuará apoyando acciones como la incautación de petróleo y presiones económicas. Todo esto para debilitar a lo que él llama financiamiento del narcotráfico desde Caracas. Cuando le preguntaron si su objetivo era en verdad sacar a Nicolás Maduro del poder o no, él respondió: él sabe perfectamente lo que quiero, refiriéndose a Maduro, de que pues ya sabe las intenciones reales de Estados Unidos, ¿no? Sin entrar a detalles sobre una invasión terrestre o aérea, él menciona: él sabe, y si no cumple, pues yo voy a atacar. Como le mencioné, acciones recientes que elevan de verdad la tensión. Este tema no surge de la nada, va acompañado de hechos concretos, bloqueos navales estadounidenses. Trump ordenó lo que Estados Unidos llama un bloqueo de petróleo sancionado que entra y sale de Venezuela, intensificando la presión económica y diplomática sobre Caracas. Hablemos claro con el tema de la incautación de petróleo. Washington ha capturado embarcaciones cerca de aguas venezolanas, lo que ha sido catalogado por Caracas como una violación al derecho internacional y por Estados Unidos como una parte de la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar considerable en el Caribe con portaaviones, destructores y buques de guerra, describiéndolo como una de las mayores concentraciones de poderío en décadas cerca de Sudamérica. A todo esto, el presidente Maduro responde ordenando a su marina escoltar a sus propios petroleros, desafiando el bloqueo y aumentando la posibilidad de un enfrentamiento directo en alta mar. ¿Cuáles son los aspectos legales y políticos sobre todo esto? La autorización del Congreso. Trump afirmó que no necesita permiso del Congreso para llevar a cabo ataques militares y bombardeos vinculados a Venezuela, y expresó de que los legisladores filtren información. ¿Esto qué plantea? Plantea debates sobre el poder ejecutivo frente a la legislación con temas de guerra. Aunque pues todos sabemos que el estilo de Trump, sin seguir las normas, es algo habitual en sus dos administraciones, ¿no? Los expertos legales en temas de normas internacionales discuten si las acciones en mar abierto pueden considerarse actos de guerra o un abuso de fuerza bajo la legislación internacional. Esta ambigüedad complica aún más el escenario. Todo el tema está en las relaciones diplomáticas. América Latina se podría ver obligada a tomar posiciones ante un conflicto entre dos estados vecinos. Economía del petróleo. Venezuela de verdad depende del crudo como principal ingreso. Un bloqueo prolongado o acciones militares afectarían completamente los mercados energéticos. O sea, prácticamente, si no sacan su petróleo, no hay dinero en Venezuela, o al menos para los dictadores. Migración y narcotráfico. Trump ha vinculado su postura con el flujo migratorio y el narcotráfico, aunque críticos señalan que esta justificación puede cubrir más otras motivaciones geopolíticas. O sea, sí se ha utilizado ese discurso de guerra antes, ¿no? O sea, y lo que hoy está haciendo Trump, preparar todo el camino legal para que cuando él llegue o llegue el momento, pues
tenga los argumentos. Él no descarta una guerra contra Venezuela, manteniendo el escenario militar abierto en medio de tensiones que incluyen bloqueos, incautaciones de buques y despliegues navales. Nicolás Maduro responde desafiando y protegiendo sus recursos estratégicos. Estados Unidos actúa bajo el argumento de seguridad, pero enfrenta cuestionamientos legales y geopolíticos. El mundo sigue de cerca, todos están con sus palomitas viendo qué es lo que va a suceder, porque si esto escala más allá de las palabras, puede convertirse en una de las tensiones más serias de la región en muchísimos años. Ofertón navideño de los Estados Unidos. Operaciones y deportaciones gratis. Esta temporada navideña no solo hay luces y villancicos, también podría haber operativos migratorios y deportaciones desde Estados Unidos. El gobierno norteamericano planea intensificar acciones contra personas sin estatus migratorio regular justo en estas épocas, y no solo eso. Los números de repatriaciones que ya se han registrado en este 2025 son históricos. Aquí te lo dejamos. La administración estadounidense está preparando un plan de vigilancia migratoria durante estas fiestas navideñas y Año Nuevo, con desplazamientos de agentes en la frontera sur y puntos de la salida hacia México. En este operativo, las autoridades podrían detener y deportar a las personas sin estatus regular en cuanto sean detectados intentando salir del país rumbo a México o regresar por las celebraciones familiares. Los comerciales están de verdad de risa. Ahorita les voy a dejar uno. Este tipo de acciones imparciales implementadas en este 2025 por parte del Servicio de Migración y Medidas de Control de Aduanas, el ICE, y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para reforzar la deportación de migrantes irregulares en todo el país. Según datos oficiales que México ha dado a conocer, más de 145,000 mexicanos han sido deportados desde que Donald Trump regresó a la presidencia en enero del 2025. De ese total, más de 116,000 regresaron por vía terrestre y 30,000 por aire, en vuelos repatriados organizados por las autoridades estadounidenses. Estos movimientos migratorios y operativos han generado tensiones diplomáticas y preocupación entre organismos de derechos humanos que señalan que la intensificación de deportaciones, especialmente durante fechas familiares, puede separar a familias, vulnerabilidad y estresar los sistemas de atención de los países receptores. Eso no le importa a Donald Trump. Además, en varios países latinoamericanos ya se han registrado protestas y críticas por la manera en la que están deportando y cómo Estados Unidos está coordinando las deportaciones, especialmente cuando hay vuelos masivos o repatriaciones sin un aviso previo adecuado para las autoridades del país de destino. Mientras muchas familias planean reuniones y celebraciones, la política migratoria de Estados Unidos puede transformar esas salidas en un riesgo para miles de personas sin estatus migratorio. Las deportaciones navideñas las deportaciones navideñas ya están automatizadas, y en las detenciones fronterizas se perfila a que esta Navidad sea de récord y que uno de los temas migratorios sea lo más sensible para a todos nuestros compatriotas mexicanos. Les pedimos cuidarse y tomar precauciones ante todas estas intensificaciones por parte de las autoridades de los Estados Unidos. De los reflectores, las coronas y los aplausos, ¿sí? Así como lo leíste, el dueño de Miss Universo pasó de ser un testigo protegido a convertirse en prófugo de la justicia. Sí, leyó bien. Se trata de Raúl Rocha Cantú, el empresario y ex dueño de la franquicia Miss Universo México, quien durante años fue una figura conocida del mundo del espectáculo y de los negocios. Hoy su nombre aparece en investigaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada. Según con información judicial, Rocha Cantú colaboró como testigo protegido en procesos relacionados con el crimen organizado, proporcionando información a las autoridades, pero el giro viene después, una vez de que su nombre comenzó a figurar directamente en las carpetas de investigación. Desapareció del radar público. Las unidades de inteligencia financiera congelaron sus cuentas ligadas a él y a su entorno, mientras que las autoridades confirman que ya no se encuentra localizable.
por lo que ahora es considerado testigo protegido a prófugo de la justicia. El contraste es brutal de colaborar con el Estado a huir de él, de desfilar en eventos de glamour a ser buscado por la ley. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el sistema de testigos protegidos se usa para hacer justicia y cuándo se convierte en una vía para ganar tiempo, protección o impunidad? Juzgue usted. El escándalo de Miss Universo ya no tiene que ver con pasarelas, ya no tiene que ver con coronas. Hoy se trata de dinero, se trata de crimen organizado y de un personaje que pasó de colaborar con la autoridad a escapar de ella. Y como siempre, la justicia tendrá que explicar cómo alguien así pudo llegar tan lejos y desaparecer tan fácil. Una mañana que comenzó tranquila en el corazón de la Ciudad de México terminó en disparos, presiones y un policía herido. Un operativo contra extorsionadores desató una balacera a unas calles del emblemático Ángel de la Independencia. Aquí te contamos todo lo que se sabe. Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron un operativo en contra de los que hacen el delito de la extorsión en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La situación escaló rápidamente cuando pues alrededor empezaron a ver todo el operativo y uno de los que se encontraban ahí tiró fuego y ahí hizo que pues ahora sí que todo ardiera. Y todo esto sucedió a pocas cuadras del Ángel de la Independencia, uno de los puntos más transitados y turísticos de la capital. Los informes oficiales: los agentes acudieron tras una denuncia ciudadana, como siempre sucede, sobre amenazas de un grupo criminal que estaba exigiendo dinero a trabajadores de una empresa local. Al intentar detener a los sospechosos, como les mencionaba, uno de ellos abrió fuego contra los policías, lo que provocó un intercambio de disparos entre los presuntos extorsionadores y las fuerzas de seguridad. Al menos un policía resultó herido, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. 6 presuntos extorsionadores fueron detenidos tras la intervención policial, algunos en el lugar y otros durante la huida. Durante el operativo también hubo un fuerte despliegue de policías, cierres viales y vigilancia aérea con apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad para asegurar la zona y evitar más incidentes. Vecinos y transeúntes compartieron videos y fotografías impactantes en redes sociales mostrando el cruce de balas y la rápida movilización de las fuerzas de seguridad, generando alarma entre quienes caminaban por esa zona céntrica de la ciudad. Esta balacera a plena luz del día y tan cerca de uno de los símbolos más conocidos de la capital evidencia los retos de seguridad que enfrenta la Ciudad de México, incluso en áreas que se consideran turísticas. Las autoridades aseguran que el operativo contra la extorsión continúa activo y que seguirán reforzando las actividades para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en el centro de la ciudad. Del poder, de la muerte a la cárcel, o del poder a la muerte, de la muerte a la cárcel y de la cárcel 11 añitos. El yerno del Mencho, del mundo del narcotráfico directo a una presión de los Estados Unidos. El yerno del Mencho pasó de moverse entre el poder y la violencia a recibir una sentencia que lo mantendrá 11 años tras las rejas. El yerno del Mencho se mantenía prácticamente hasta el año pasado fallecido, ¿no? Fingieron su muerte y vivía guardado en una casa en los Estados Unidos con la hija del Mencho. Al ser detenido y todas las situaciones que se presentaron por ahí, ¿no? Logró pues acortar y llevarse una pena menor de 11 años. La verdad le salió muy barato. Sin embargo, tiene temas en México, lo que podría hacer que al término de sus 11 años la autoridad mexicana solicite su extradición para que cumpla las condenas en la Ciudad de México. Bueno, en el país, en México. Ley esposa, paridad o política a modo. En plena cuenta regresiva rumbo a las elecciones del 2027, una polémica reforma conocida como la Ley esposa está encendiendo el debate político. Establece que solo mujeres pueden competir por ciertas gobernaturas ese año. ¿Es igualdad de género o es manipulación política a favor de intereses particulares? En San Luis Potosí
Y con propuestas similares en Nuevo León, congresos estatales aprobaron una reforma electoral y constitucional que obliga a que las elecciones del 2027 únicamente puedan registrarse candidatas mujeres para la gobernatura. ¿Esto qué significa? Que ningún hombre, incluidos los que en este momento son posibles contendientes, podrían aspirar a ese cargo en ese proceso en específico. Los promotores de esta medida argumentan que su objetivo es romper una barrera histórica. En San Luis Potosí, por ejemplo, nunca ha tenido una mujer gobernadora y ven que este requisito sea una forma de impulsar la igualdad de género en la política. Pero no es para que el gobernador en turno tire a su esposa. Pero la medida fue bautizada por el mismo tema como ley esposa porque en los hechos beneficiaría directamente a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, impulsándola como la opción legítima para competir en el 2027. La iniciativa ha desatado fracturas entre partidos aliados. Morena, que es socio del Partido Verde en muchos estados, rechazó esta reforma argumentando que no garantiza verdadera paridad ni libertad de elección y preparando incluso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿No? O sea, incluso la misma presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el debate sobre la ley esposa debe analizarse primero jurídicamente y que no necesariamente beneficia a las mujeres, ya que el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya desarrolló mecanismos de paridad de género. Con los organismos que el INE tiene podrían cumplir ese objetivo sin poner candidaturas exclusivamente femeninas. Así que esta llamada ley esposa se ha convertido en uno de los temas más políticos rumbo a las elecciones del 2027. ¿Es una medida legítima para impulsar la participación política de las mujeres o es una regla hecha a la medida que podría distorsionar la libertad electoral? La discusión ya llegó a los tribunales y al corazón del debate democrático de México. Gustavo Petro se desmarca de Maduro. Marcó distancia. El presidente de Colombia dejó claro que no habrá subordinación entre las Fuerzas Armadas colombianas y el régimen de Nicolás Maduro. Un mensaje directo y con destinatario claro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó distancia pública del gobierno venezolano y rechazó cualquier intento de coordinación o subordinación militar con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Petro fue contundente: Colombia no aceptará que sus Fuerzas Armadas respondan, cooperen o se alineen bajo mandos extranjeros y mucho menos bajo el régimen cuestionado internacionalmente como el de Nicolás Maduro. El mensaje llega en un momento clave cuando crecen las tensiones regionales, los señalamientos contra Venezuela y los intentos de Maduro por mostrar respaldo institucional, internacional, el institucional lo tiene todo, y alianzas estratégicas, incluso en un plano militar. Petro dejó claro que una cosa es la relación diplomática y otra cosa muy distinta es comprometer la soberanía militar de un país. Dijo que las Fuerzas Armadas colombianas responden únicamente a la Constitución y al pueblo colombiano, no a intereses extranjeros ni a proyectos políticos regionales. Este pronunciamiento rompe con la narrativa de alineamiento automático entre gobiernos de izquierda en América Latina y demuestra que incluso entre aliados ideológicos hay límites claros. Cuando se trata de soberanía y control militar, ahí empiezan los límites. Así que el mensaje desde Bogotá es claro: relación diplomática sí, subordinación militar no. Petro se desmarca de Maduro y fija una línea que no piensa cruzar, pese lo que pese en Venezuela. Así llegamos al final de esta jornada informativa, pero no se alarmen porque las historias se siguen escribiendo allá afuera. Gracias por estar del otro lado. Yo soy Eiter en League News y mañana volvemos para contar lo que muchos prefieren callar. Hasta entonces, hidrátate, mantente atento y no bajes la guardia. Este pronunciamiento rompe con todas las narrativas.